que estamos esperando también para que entren todos y todas los compañeros. Bueno, hola a todos y todas, a todos los compañeros y compañeras de Jóvenes por Buenos Aires, a todos los que se sumaron, desde el ICP, del FAP, de compañeros de los sindicatos, ahí lo veo a Dami. Bueno, está nuestro concejal, Chucho Gómez, que viene viajando, lo vemos ahí. Así que gracias por sumarse. La idea de este ciclo de charlas es poder empezar a trabajar la formación política sobre cuestiones vinculadas a la ciudad. Nosotros y nosotras somos un grupo de jóvenes de diferentes lugares de la provincia que hemos decidido militar acá en La Plata. Algunos somos de La Plata, otros son de diferentes lugares, y hemos juntado nuestras experiencias en este espacio que llamamos Jóvenes por Buenos Aires. Y tenemos como objetivo poder tratar, charlar, dialogar, debatir sobre cuestiones vinculadas a la ciudad, digo, en un momento histórico muy complicado y en un momento de la ciudad donde también está muy abandonada, donde las políticas públicas provinciales y nacionales a veces son difíciles de poder ejecutar en una ciudad que no tiene o que no está pensando toda su estrategia, su planificación de cara a los más de 200 barrios populares que hoy hay, las dificultades en el acceso a los servicios públicos, las dificultades en el acceso al transporte, al acceso a la salud. Estamos viviendo una pandemia, es un momento muy difícil, así que creemos que es también que de las crisis a veces salen los momentos más interesantes para construir, o las oportunidades para construir un espacio que sea abierto, que nos permita debatir y pensar y planificar ideas y estrategias para construir una ciudad más justa y más igualitaria, y qué mejor, digo, que poder contar con las experiencias de los compañeros y las compañeras que tengan más, o que tienen más experiencia y recorrido en nuestra ciudad, como en este caso es Carlitos Bonicato, que además de ser un compañero es un amigo, pero que tiene una experiencia muy rica y muy vasta en la ciudad, que milita hace muchos años, que ha ocupado lugares muy importantes, que ha sido diputado, que además, tengo acá toda tu historia, Negrito, para decir, yo voy a decir, que vos después vas a contar lo que vos quieras, yo voy a hacer más escueta, que fue defensor del pueblo, de la provincia de Buenos Aires, durante muchísimos años, que además ha sido el promotor de leyes muy importantes, que fue secretario general de la municipalidad, que fue integrante del Consejo de la Magistratura, que fue diputado provincial, que además estuvo muchos años en el partido, que tiene una experiencia muy importante en relación también a todas las temáticas vinculadas al acceso a los derechos, que para nosotros es un punto fundamental para empezar a pensar y a discutir La Plata y a concretar un proyecto que se piense desde la juventud y con los espacios de mayor experiencia, para realmente pensar en construir una ciudad que sea mejor y que sea para todos y todas. Así que la idea de hoy es charlar un poco de la historia y los desafíos de La Plata como ciudad capital, y quién mejor que Carlitos Bonicato para contarnos un poco de su experiencia y de todo lo que sabe. Así que bienvenido, Carlitos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme a la charla y muchas gracias por esperarme un poquito. He venido un poco apurado, así que tengo algún desorden en las posibilidades de armar una charla con algún grado de organización, como para que realmente sea entendible y que por lo menos ustedes, además de que pueda ser más o menos entretenida, pueda ser útil. Sí, es apasionante el título que ustedes han generado en esta oportunidad, porque tiene tres conceptos que son claves, ¿no? Es decir, primero el concepto de capitalidad. Y el concepto de la capitalidad referida a la historia y al futuro, que son los desafíos que tiene la ciudad. Por lo tanto, yo lo que voy a tratar de hacer un paneo, no para hacer una identificación de la ciudad a través de la historia, por lo que ustedes me plantean, sino, digamos, como ustedes me plantean, pero además relacionándola con el futuro, digamos, historia y futuro, que podemos ir
analizando lo presente y lo pasado al mismo tiempo, y a ver si nosotros podemos así generar una charla que realmente como decía yo recién, les sea útil. La ciudad de La Plata es una ciudad muy particular, es una ciudad singular. ¿Por qué uno atraviesa este concepto de la singularidad? Porque es una ciudad que nació para ser distinta, nació ya con un destino prefijado. Es una de las pocas ciudades en el mundo que no fue calificada como, en este caso, como capital, sino que nació como para ser capital. Fue creada en ese momento desde la nada para ser capital. ¿Por qué razón? Porque la ciudad de La Plata en ese momento era producto de una decisión histórica, que era resolver el tema de la pacificación nacional. Y entonces la ciudad de La Plata es el producto de esa generosidad que la provincia de Buenos Aires tiene, que brinda su ciudad más importante, que era la ciudad de Buenos Aires, que tenía su puerto, a la Confederación para que se construya a partir de ahí la paz en la Confederación. Es decir, que la provincia de Buenos Aires, que se queda sin capital, necesita una capital y necesita no solo tenerla desde el punto de vista institucional, sino lo que necesita la ciudad capital es, la Confederación y la provincia de Buenos Aires es determinar dónde iba a estar esa capital. Entonces ahí estamos en la primera cuestión. La primera cuestión es que nace para ser capital, siendo una de las pocas ciudades en el mundo que nacen para ser capital. Y además el lugar donde está emplazada, donde eligen los que idearon esta propuesta de la capital de la provincia de Buenos Aires, en un lugar que era apto por estar cercano al puerto de la Ensenada. Entonces se edifica en lo que en ese momento se llamaba las Lomas de la Ensenada para estar cerca del puerto. Y acá vienen los por qué. Y empezamos a analizar además el otro por qué. ¿Por qué es importante saber la ciudad donde uno vive? Y más ustedes que están trabajando en un ámbito institucional y político y que están con ganas de participar activamente en la construcción política del futuro. Porque el hombre necesita estar relacionado con su identidad y con su pertenencia. Nosotros, el hombre está siempre, como decías vos al principio, Lucía, nosotros venimos del interior de otros lugares y ahora estamos acá en La Plata. ¿Por qué? Porque vos te referenciás siempre al lugar del origen. Cualquiera sea el destino y después los años que estés fuera de tu lugar. Y eso te da un sentido de pertenencia. Entonces, para querer algo, y en este caso para querer una ciudad, lo más importante es conocerla, que sería el dato fundamental. Bien. Y por otro lado, comprender que si uno identifica bien el pasado, es lo que te permite construir el futuro. Este no es un concepto vacío, es un concepto que tiene que ver con la historia del hombre. Y además, hace poco tiempo, el Papa Francisco, decía que para analizar el futuro de la humanidad, lo que siempre hay que tener en cuenta son sus raíces. Es decir, el lugar de donde uno proviene, cuál es su pensamiento y cuál es su estructura cultural. Eso no quiere decir que uno no cambie, sino que tiene que analizar la posibilidad de cambio a partir del pasado. Bueno, macanudo. Entonces, si tenemos esto, ¿por qué decimos la ciudad capital? Dardo Rocha, en ese momento, que es quien era gobernador de la provincia de Buenos Aires, elige un lugar que estaba cercano al puerto. ¿Por qué? Porque acá viene el primer concepto que enlazamos en lo futuro. Dardo Rocha no quería una capital administrativa, nada más, que fuera el lugar donde estaban radicadas las instituciones. Lo que quería Dardo Rocha es que La Plata fuera un centro económico, un centro de valor económico, un centro de pujanza económica, para que esa pujanza económica de alguna manera fuera el que a su vez le diera protagonismo a lo institucional. Esto me parece que es importante porque nosotros cuando estamos hablando de los desafíos tenemos que decir qué tipo de ciudad vamos a querer. Y nosotros todavía estamos discutiendo si esta es una ciudad universitaria, si es una ciudad industrial, si es una ciudad cultural. Es decir, y desde dentro de ese análisis, ¿cuál es la matriz económica de una ciudad?
Es decir, de qué va a vivir la gente que vive en la ciudad de La Plata. Ustedes fíjense que cuando se construye la autopista La Plata de Buenos Aires, que tardó más de 60 años en construirse insólitamente, porque unía la capital de la provincia de Buenos Aires con la capital del país, y sin embargo no se construía. Es donde acá se empiezan a advertir por qué razón la ciudad de La Plata no tiene un crecimiento como el que debió tener, y sobre todo no tiene, como debió tener, un reconocimiento de que es la capital de la provincia más importante de la Argentina. Entonces nosotros como platenses o como gente que está trabajando por el futuro de la ciudad, tenemos que tener presente que esta es una ciudad orgullosamente capital de la provincia de Buenos Aires que nació con esa finalidad. Yo me voy a tomar la hora, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que después charlemos lo que a ustedes les parezca importante. Pero fíjense esto, tenemos el concepto de capitalidad y tenemos la historia. La ciudad de La Plata nace, como decíamos, para solucionar un problema político, que está en el discurso del día de la fundación del 19 de noviembre de 1882, Dardo Rocha dice que tengamos conciencia de que esta ciudad que estamos hoy poniendo la piedra inaugural, en este lugar, en esta piedra, está la sangre de muchos argentinos que lucharon por un lado y por otro para construir esta paz de hoy. Es decir, que es producto de un esfuerzo enorme y del sufrimiento de muchísima gente que murió en las guerras intestinas. Quiere decir que tiene un valor histórico y un valor simbólico extraordinario la ciudad de La Plata. Bien. Pero la ciudad de La Plata es una ciudad que nace, es una concepción, una idea. Les voy a poner un ejemplo. Hay una ciudad en el mundo que en este momento, la verdad, no me acuerdo cómo se llama, pero que fue construida, ideada para que sea una ciudad para el automóvil. Y recibió un reconocimiento mundial de ser una ciudad de patrimonio de la humanidad, justamente porque es el producto de una idea concreta, no porque sea un ejemplo como ciudad, porque es muy difícil vivir para el hombre en una ciudad que lo más importante, más que el hombre, sea el automóvil. Sin embargo, es el producto de una idea. La ciudad de La Plata también es producto de una idea, porque el diseño de la ciudad de La Plata no es un diseño arbitrario, es un diseño moderno en ese momento de un tipo de ciudad que adquiere una estructura urbanística pensada en el hombre, pensada en el bienestar del hombre, pensada en la salud del hombre, y por eso digo que es una idea porque nace como consecuencia de que esa idea está plasmada en una novela de Julio Verne, que es Los millones de la Begún, donde como elemento central a un médico le piden que planifique una ciudad. Entonces, calcule que estamos hablando del fin del siglo XIX, donde las ciudades que habían recibido el impulso del industrialismo habían generado también condiciones de vida muy poco aptas para la vida del hombre. Piensen ustedes que hace poco que festejamos y recordamos el Día del Trabajador, que nace como el 1 de mayo como consecuencia de las luchas de los trabajadores y desgraciadamente algunos que después murieron porque fueron condenados por su rebelión, era justamente para mejorar sus condiciones de trabajo. Ese fue el principio de la lucha. Estamos hablando en la misma época de fundación de la ciudad de La Plata. Es decir, que la ciudad de La Plata nace con un sentido. El sentido es que la vida del hombre fuera mejor. ¿Dónde estaría la mejoría de la vida? Yo les voy a contar una anécdota familiar. Nosotros, que tiene que ver con esto, no una cuestión anecdótica. Mi familia es una familia fundadora de la ciudad de La Plata, pero no fundadora porque eran los dueños de los terrenos o porque eran familias de abolengo. Fundadora porque vinieron a trabajar desde Italia como albañiles en la fundación de la ciudad de La Plata. Entonces en mi casa siempre se habló de la ciudad de La Plata, siempre se habló de la construcción, siempre se habló con orgullo que familiares nuestros trabajaron a pala lo que es el canal hoy
que liga a la ciudad de La Plata con el puerto de La Plata, que está atrás de la calle 123, cuando sale a Berisso. Ese canal se hizo a pala y pico. Bueno, entre ellos, como muchas otras obras, trabajaron familiares nuestros, como muchos hijos de italianos, que fueron los que formaron la mayoría de la población original de la ciudad de La Plata. ¿Por qué digo esto? Elemento fundacional. Porque hablando de la ciudad de La Plata, mi padre cuando estaba enfermo, yo iba a charlar con él y un día le digo, él siempre me hablaba de la ciudad de La Plata. Le digo, si vos tuvieras que hacer una síntesis de las características de la ciudad, ¿qué cosa rescatarías como un elemento fundamental? Y entonces mi viejo me decía, yo rescataría las veredas anchas, porque uno puede caminar con tranquilidad, porque la ciudad de La Plata es una ciudad que se hizo para pensar, es una ciudad del pensamiento. Y fíjense ustedes que en los años más o menos 1930, que es donde se consolida un poco esta ciudad, a los 50 años de haber sido fundada, la gente pensaba que la ciudad de La Plata era, como decía mi padre, una ciudad del pensamiento, de poetas, una ciudad intelectual, una ciudad que no solo tenía la universidad, sino que tenía una formación que algunos consideraban casi helénica, ligada, digamos, a lo que eran las ciudades griegas. Hay algunos, como el doctor Castillo, ahora no recuerdo el nombre, Alberto, también se llamaba Alberto, pero tenía otro nombre antes, que fue un pensador, un filósofo, abogado de la ciudad de La Plata, y que siempre comparaba estas características particulares de la ciudad de La Plata, que la consideraba es una ciudad también de pensamiento. Pues bien, entonces tenemos ahí otra característica. La ciudad de La Plata, que fue fundada en 1882, después de la crisis económica de los años 90, en 1890, sufre un retroceso. Muchos pensaban que iba a fracasar esta característica innovadora y fundante de esta ciudad, que demostraba ser una ciudad del progresismo. Y ahora hago una vinculación por lo que decía recién de mi viejo de las veredas anchas. Porque era la ciudad, como les decía recién, que respondía a las ciudades donde el hombre estaba marginado de toda posibilidad de vivir bien. ¿Qué es lo que hace La Plata con sus ciudades, con sus veredas anchas, con sus calles anchas, con su arbolado perimetral, con su casco perimetral arbolado, con las veredas arboladas, con una plaza cada 6 cuadras, con anchas diagonales? ¿Qué es lo que logra la ciudad de La Plata? Un elemento básico en la vida del hombre y que en ese momento se añoraba como si no estuviera, que era el aire y el sol. Bueno, entonces quiere decir que acá tenemos dos elementos que, si nosotros hablamos de desafío, ¿cuál va a ser la visión de la ciudad en el futuro? Tenemos que decir, esta es una ciudad capital que nació de una idea, que esa idea fue premiada inclusive en la Feria de París de fines del siglo XIX, por sus características singulares que decía al principio, y que nosotros tenemos que defender, adaptada a la realidad de este momento, que nosotros tenemos que defender ahora. Por eso la ciudad de La Plata, en un momento determinado, se construye, digamos, en el ámbito institucional como una posibilidad de ser reconocida con un valor mundial, Entonces, yo les quiero decir a los jóvenes que van a trabajar en el futuro en la ciudad de La Plata, no olviden que la ciudad de La Plata, al ser una ciudad que pensó en el medio ambiente, como en ese momento se llamaba una ciudad, los conceptos higienistas, es una ciudad ecológica, básicamente. Entonces, hay que defender esta estructura ecológica que hoy está bastante amenazada por otras cosas que sería muy largo de conversar ahora, pero que nosotros deberíamos defender. Claro está que esos conceptos de principio del siglo tenían otro contenido también, que es el tema institucional. La ciudad de La Plata se construye en un cuadrado que ustedes saben, de la calle 122 a la 31 y de la 32 a la 72, donde están el tramado de las diagonales y esos arbolados que decía recién,
nacida a partir del bosque, del eucaliptal que venía desde más allá de lo que es hoy el Parque Pereira. Y a partir de ahí empieza a nacer esta ciudad. Y a partir de ahí se arma lo que era el eje monumental. ¿Qué es el eje monumental? La expresión concreta en términos edilicios de lo que era el valor institucional, que eran las ciudades, los edificios de la legislatura, del municipio, la catedral, etc. Y abriéndose como en unas salas, como decían ellos en ese momento, el edificio de tribunales sobre la calle 13, a 3 cuadras la Plaza Moreno y a 3 cuadras el edificio de la educación y justicia. Todo tenía un sentido en la ciudad de La Plata, todo tenía un sentido. ¿Qué es lo que le faltaba a la ciudad de La Plata? Yo tengo algunos apuntes acá que si los leo me confundo, así que voy a seguir con los... pero esa capitalidad, esta ciudad de La Plata que tiene esta singularidad, no fue reconocida como capital en los hechos. ¿Por qué? Porque los 60 kilómetros, que en ese momento eran muchos, después terminaron siendo pocos, y la cercanía de la ciudad de Buenos Aires trabajó mucho en contra de ese desarrollo de la ciudad de La Plata. Y trabajaron mucho los intereses que hoy siguen estando. Por ejemplo, los que han impedido que nuestro puerto, que ahora era puerto regional, se desarrollara como tenía posibilidad de desarrollar, que era lo que pensaba Dardo Rocha. Por eso le decía al principio que Dardo Rocha la pensaba en la ciudad de La Plata como un centro económico. No la pensaba como un centro nada más que administrativo. Entonces tenemos el elemento de ciudad capital, la ciudad como centro económico y la ciudad como un centro ecológico. ¿Por qué decimos que no fue reconocida como capital? Porque esa cercanía a Buenos Aires le quitó potencialidad. Ustedes calculen que yo les decía recién que tardaron 60 años para la construcción de la autopista que la unía a Buenos Aires, y muchos platenses legítimamente tenían el temor de que cuando se construyera esa vía de comunicación, La Plata todavía iba a quedar mucho más cercenada en sus posibilidades de crecimiento. Lo que hay que hacer acá es trabajar en algo que es fundamental y que desgraciadamente todavía no lo tenemos, que es discutir cuál es la característica de esta ciudad. Si nosotros decimos que es una ciudad singular, es porque tiene un valor. Ese valor que ustedes ven en lo cultural, en lo institucional, porque está el asiento acá de las instituciones de la provincia más importante de la Argentina, y también ese valor ecológico, pero también un valor que tiene que ver con su producción. ¿Dónde está la producción de la ciudad de La Plata? La primera producción que nosotros consideramos más importante está en el conocimiento. Tenemos también un desarrollo en el parque industrial, pero tenemos en el conocimiento. El conocimiento que nace, yo les decía recién que después de la crisis de los años 90, 1890, la ciudad de La Plata tiene un periodo de declinación. ¿Qué es lo que le hace superar ese periodo de declinación? Esta es mi opinión, ¿no? La de muchos, pero por ahí algunos pueden opinar una cosa distinta. Fue cuando la universidad, que primero empieza siendo como universidad provincial, se transforma en universidad nacional. Y entonces el crecimiento de esa universidad nacional es lo que le da a La Plata una impronta muy particular que la va a acompañar durante toda su vida, como hasta ahora, que es tener una universidad dentro de su propia estructura, dentro del ámbito de la ciudad, y que tiene que ver acá también con yo le decía, como una idea. Cuando nosotros analizamos una idea, decimos, esta es una ciudad universitaria, o que tiene una universidad que es un elemento muy valioso, y nosotros estamos de acuerdo que esa universidad está dentro de la ciudad, no que haya un campus universitario alejado aunque pertenezca a la ciudad. Participa de la vida de nuestra ciudad. Por supuesto que la vida interna de la ciudad. Por supuesto que
esta ciudad, cuando la piensa Aldo Rocha, la piensa con esta idea. Los productos venían del centro de la provincia hacia el puerto. Eran lo que llamaban antiguamente los españoles las ciudades de pan llevar. ¿A dónde los llevaban? Al puerto. ¿Para qué? Para que saliera y se exportaran productos. Entonces empieza la idea del puerto. La ciudad de La Plata en los años 1950, después del primer gobierno de Perón, es dividida por una cuestión política y se divide La Plata, Berisso y Ensenada, fundamentalmente porque Berisso y Ensenada eran donde se reunían la mayor cantidad de trabajadores y entonces digamos, la vinculación con el voto de esos trabajadores estaba bastante clara. Entonces se divide la ciudad. Eso no quiere decir que tanto Ensenada como Berisso no tengan su propia identidad, porque la tienen. Sobre todo Ensenada, que digamos, preexistía la ciudad de La Plata, como lugar, como puerto, como cercano al puerto, me refiero. Pero bueno, la ciudad de La Plata tiene que pensarse también entonces, no solo como ciudad en sí misma, cerrada, sino como región. Ustedes tienen que empezar a pensar la ciudad como región. Los intendentes de la ciudad de La Plata deberían pensar algunas cuestiones comunes. Y acá vamos a algo que es fundamental. Así yo me voy acercando a lo que yo consideraría un final para ahora, digamos, para poder conversar. La visión de la ciudad es que esta es una ciudad capital, pero también que es la capital de una región. Y esa capital de una región tiene una proyección. Esa proyección es la proyección del conocimiento, de una universitaria y cultural que alberga en sí misma algunos lugares históricos que tienen que ver con nuestra identidad, como decíamos al principio, y con nuestro sentido de pertenencia, y que refleja en mucho las posibilidades de tener algún turismo cultural ligado al turismo gastronómico y al turismo cultural específico vinculado por las artes, por el museo, por el teatro argentino, etcétera, y algunos elementos mucho más importantes que hay en nuestra ciudad, que le darían a esta ciudad una impronta mucho más agresiva en términos económicos. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha sucedido? Los mismos intereses que impidieron el crecimiento del puerto, que impidieron que se hiciera la autopista y la vinculación con la ciudad capital, son los mismos que impiden, aunque parezca mentira, estas pequeñas estructuras económicas como el turismo cultural vinculado con el gastronómico interno de la ciudad de La Plata. ¿Esto qué significa? Significa que la ciudad de La Plata es una ciudad que necesita tener políticas públicas de permanencia. Y el problema que tiene la Argentina, no sé otros lugares del mundo, pero la Argentina, es que las estructuras políticas no respetan esta continuidad en las políticas públicas, aún siendo de los mismos partidos políticos. No es posible que se empiece una política en un sentido determinado y después se la abandone, salvo que contraríe absolutamente los intereses del conjunto. Entonces, lo que tienen que hacer las nuevas estructuras dirigentes es tener este criterio de acuerdos políticos para el crecimiento de la ciudad de La Plata como un elemento fundamental. Porque hoy esta ciudad de La Plata, que estábamos analizando como un cuadrado perfecto, ya no es el cuadrado perfecto. Es una ciudad que tiene ahora no sé cuántos, pero más o menos 800.000 habitantes, de los cuales 200.000 viven para afuera y en barrios a lo mejor que se han caracterizado como de emergencia, porque están viviendo no con las mismas condiciones de higiene y habitabilidad que pensaron los fundadores de la ciudad de La Plata. Es más, el propio desarrollo de la ciudad de La Plata, aún no en los barrios de emergencia, no siguió respetando este criterio de las plazas, de los espacios abiertos, y fundamentalmente de un cuidado que ha sido uno de los elementos gravitantes más importantes en los años que estuvo al frente de la Intendencia el doctor Alac,
que fue, a nuestro criterio, por lejos, la mejor gestión de administración municipal. ¿Por qué? Porque generó primero el completamiento de la que era la ciudad de La Plata. Ese casco perimetral que nosotros estamos mencionando hasta los años 1990, que empieza la gestión del doctor Alac, no estaba completado. No estaba completado la parte de la 72, de la 31 a la 122. No estaban completados, no había otros accesos más que el viejo camino Centenario, el viejo camino General Belgrano y el Centenario. Entonces, ese completamiento de la ciudad, que no solo fue el completamiento de la catedral, de los grandes edificios públicos, de los accesos a las escuelas, de la falta de 25, Negro, se te escucha, ahí se está cortando, como que se te muy escucha mal, como que estás perdiendo internet, capaz. Yo te escucho cortada, vos también. Dice su conexión a internet es inestable. Sí. Ahí volviste, ahí se te escucha bien. ¿Volví? Bueno, voy a ir sintetizando entonces. ¿Por qué quería hacer toda esta semblanza? La gestión de Julio Alac fue una gestión importante porque completó la ciudad. Porque respetó estos parámetros fundamentales. Al completar la idea original, completan también la idea de que la ciudad de La Plata tiene que ser una ciudad sustentable y una ciudad ecológica. Por eso se adquiere ese predio que está ahora en el Parque Ecológico, que está en Citibel Villaliza, y que es importante porque eso es lo que agrega metros cuadrados las posibilidades de medir la relación del hombre con el aire puro, que tiene que ver con las ideas originales de Dardo Rocha, de los fundadores. Entonces, esta ciudad tiene que seguir defendiendo estos criterios. Pero para mí hay que trabajar muchísimo en esta idea de que haya algunas cuestiones fundamentales que sean seguidas aún en la alternancia propia de la democracia. Entonces, ahí el elemento fundamental para privilegiar, y yo creo que ha sido lo más destacado de la defensa, de la gestión de Julio Alac, que fue la defensa del espacio público, peleando duramente contra todas las estructuras de, digamos, las inversiones inmobiliarias que hoy se han desatado, desgraciadamente, en muchos lugares y que impiden un crecimiento armónico. Porque esta ciudad, como yo les decía recién, basada en lo que eran las ciudades españolas, con esta cuestión del pan llevar, que significa la producción que estaba en todo el sector de Quintas, que está en el oeste de nuestra ciudad. Entonces, ¿cuál sería el desafío de esto? Para terminar, además de esta cuestión de hacer políticas públicas, políticas de consenso, tenemos que resolver el tema de estos barrios que han quedado en situaciones de infravaloración de lo que es el ambiente urbano. Por lo tanto, hay que urbanizar, hay que dar una tarea muy urbanizadora muy importante. Y como la ciudad de La Plata ha sido una ciudad de vanguardia, el tema de la tierra pública es un tema clave. Tierra pública, y además cómo nosotros vamos a resolver el problema de este crecimiento. Nosotros no podemos dejar que las tierras sigan ocupándose, porque eso termina siendo una política que deteriora las posibilidades de diseñar un futuro. No podés planificar, concretamente no se puede planificar. Hay cuestiones específicas que tienen que ver con quizás tener otra matriz para la ciudad de La Plata, como por ejemplo quitar toda la parte administrativa hoy y hacerlo como un proyecto que había pensado también Julio con la Universidad de La Plata y derivar toda la parte administrativa hacia la calle 40, por la calle 52, que sería, digamos, la continuidad del centro, digamos, de lo que era el eje fundamental y llegar hasta la ruta 2. Y entonces nosotros desocuparíamos, porque desocuparíamos parte de la ciudad y parte de
esta permanente, digamos, fluir de gente cada vez mayor dentro de la propia ciudad y de autos, lo derivaríamos hasta las estribaciones cercanas a la Ruta 2 o a la Ruta 36. ¿Esto qué significa? Finalmente, que ustedes van a tener que pensar este desarrollo futuro de la ciudad, pero nunca dejen de pensar en lo que era la idea original de la ciudad, porque si no nosotros lo desviamos y la ciudad va a crecer anárquicamente, que es lo que ha pasado en mucho tiempo. Y hay que pensar, ¿cuánta gente puede albergar esta ciudad de La Plata? ¿Cuántos edificios? ¿Dónde pueden estar? ¿Qué respetabilidad vamos a tener de los espacios públicos? ¿Y cómo vamos a extender la ciudad? ¿En qué lugares hacia horizontalmente y en qué lugares y hasta qué punto verticalmente? A mí me parece interesante cómo ustedes plantearon la cuestión. No quiere decir que sea interesante como yo la haya desarrollado, pero sí interesante la propuesta, porque además ahí tenemos que hablar. Yo vi que estaba, por ejemplo, Sergio Reza, que ha hecho un extraordinario trabajo en su momento sobre esta estructura urbana, para después empezar quizás después específicamente algo de los desafíos y del futuro. Yo redondaría después de estas 3 o 4 ideas originales que han tenido ustedes para después hablar de lo que sería la ciudad del futuro, que es una ciudad extraordinaria y que tiene muchísimas cosas más para conversar. Bueno, ya hasta ahí me parece que sería una parte, porque ya me pasé como media hora, más. Una barbaridad, porque la capacidad de atención que tiene el hombre, ¿cuánto es? Media hora, 20, y los jóvenes ahora 10 minutos. Así que yo los he torturado con una extensión excesiva de mi propuesta. No, Carlitos, para nada. Es más, nosotros habíamos pensado que, bueno, como vos también nos habías comentado, de la idea de poder generar algunas preguntas o instar, digamos, a un conversatorio de alguna manera, habíamos pensado algunas preguntas para hacerte y de algunas de las cosas que más nos interesaban. Yo no sé si alguno quiere empezar, si no yo empiezo, porque ya saben que me resulta sencilla Vale. la palabra, pero si no, ahí lo veo a Rami, a alguno de los chicos que estuvieron hoy a la tarde trabajando en eso también. Yo le quería, Lu, Nico. si quieren pregunto yo. Presentate si querés, Nico. Sí, Negro, bueno, yo soy Nicolás Galeani. Negro, primero, antes que nada, agradecerte que estés acá. La verdad, para nosotros es súper importante, compañeros de tu experiencia y recorrido, puedan acercarse a contarnos, bueno, todo esto que nos venís contando, y te vamos a matar a preguntas. Yo quería retomar algo que decías recién en el final, entendiendo la desigualdad que hoy existe en la ciudad entre el casco urbano y parte de zona norte, de Citibel, Gonet, con el resto de otros barrios de la periferia fuera del casco urbano, entendiendo esa desigualdad que hoy existe, ¿cuáles son, a tu criterio, las 2, 3 o 4 cosas más importantes que debería encarar una gestión municipal hoy en día para poder achicar un poco esa brecha de desigualdad? Bueno, acá hay una cuestión que tiene que ver, digamos, con la dependencia que tienen todos los gobiernos locales, digamos, de la situación económica en general. Acá lo que nosotros tenemos que generar, digamos, mano de obra, posibilidades de trabajo. Suponiendo que la situación económica de la Argentina mejore, que va a mejorar seguramente, pero cuando mejore, nosotros tenemos que empezar a darle mayor mayor cobertura, mayor énfasis, hacerlo más robusto a todo el sistema productivo. ¿El sistema productivo qué significa? Los diferentes desarrollos que tenés acá en la parte. Primero te digo lo de la mano de obra y cómo lograr romper un poco esos esquemas de desigualdad. Primero con las posibilidades de empleo. Entonces, las posibilidades de empleo vos tenés todo lo que decíamos recién, de lo que es el sistema productivo, de productos naturales, digamos, de la ciudad de La Plata, ahí hay que incentivar también los aportes de una pequeña industrialización de muchas cosas que hay. Desde el morrón,
desde el Alcaucil, cuestiones que se han dicho innumerable cantidad de veces y no se han hecho, que es lo que nosotros tenemos que terminar de hacer. Eso sería uno. Segundo, consolidar aún más lo que fueron los 2 parques industriales que se empezaron a hacer en la Ciudad de La Plata y que bastante mano de obra han generado. Tercer elemento, lo que yo te decía recién, de lo que es, además, digamos, de la cuestión de la capitalidad, tiene que ver también con algo que me faltó decir, que es, nosotros somos un lugar de vanguardia administrativa. Quiere decir que nosotros tenemos muchísimos empleos públicos, pero no empleos públicos con un sentido de excedencia, sino empleos públicos con un sentido de que acá es donde se trabajan las ideas centrales de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tendríamos que esa capacidad de vanguardia que tenemos de pensamiento, traducirla en mejorar todos los esquemas de capacitación del empleo público y la generación de muchos procesos vinculados a la cuestión administrativa que generan hoy manos de obra de otra naturaleza, muchísimo más moderna, derivado por los sistemas de digitalización, etc. El otro tema sería, bueno, todos los rubros que sean mano de obra, como lo decía recién, lo cultural, gastronómico, que hoy en muchos lugares del mundo son los que vertebran fundamentalmente la economía, como por ejemplo en algunos países europeos, España, por ejemplo, en la Ciudad de La Plata se puede incentivar muchísimo. Hoy está muy decaído, pero por la situación general. Pero pónganle que tenemos muchos más, porque tenemos toda la estructura bancaria, enorme cantidad de capitales que hay en la Ciudad de La Plata, que a veces uno ignora. Y además todo lo que es la excelencia médica y todo lo que es el ambiente universitario, la estructura de convenciones. Ahora, si eso no tiene un armado armónico, es muy difícil de vertebrarlo. Ese armado armónico también tiene que ser público-privado. Público-privado. Algunas cosas de esas se hicieron en otro momento y que estaría bueno que también lo pudiéramos conversar. Por eso yo creo que en algún momento, cuando hablamos de los desafíos, tenemos que hablar, y creo que es una de las charlas, cuál es la matriz económica de la Ciudad de La Plata. Tenemos ahora el puerto. El puerto siempre es una esperanza y una expectativa. Bueno, y lo otro que hay que hacer, Nico, es el tema de tierras. Nosotros, por empezar, para resolver estas situaciones de igualdad y desigualdad, lo que tenemos que hacer es que los lugares donde hoy la gente vive, hacinada en pequeños espacios y sin ninguna estructura de mínima urbana, eso hay que urbanizarlo. Hay que urbanizarlo porque esa urbanización va a permitir que el Estado llegue más fácil. En esos lugares, si el Estado no ingresa, empiezan las economías propias de esos lugares y tienen, digamos, como gobiernos específicos que gobiernan determinados barrios, no siempre dentro de la legalidad. Entonces, es fundamental que nosotros resolvamos la cuestión de lo que ya está funcionando, pero también que nos demos una política muy activa en la obtención de tierras públicas. Para lo cual hay que hacer una gran inversión para que los gobiernos compren tierras. Y ahora te voy a decir algo, lo hago bajo mi responsabilidad. Como estábamos que me tocó a mí ser defensor del pueblo, un día le hicimos este planteo a la Corte de Justicia. Es decir, ¿cómo puede ser que nosotros estemos tolerando en un sistema democrático que el gobierno nacional idee un plan, como los planes para hacer viviendas, llámese como se llamen, y al minuto que se ponen en funcionamiento esos planes, que a vos te dan, por ejemplo, 100 pesos, la tierra que costaba 50 pasa a costar 80 o 100. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los sectores que hacen especulación, especulan con el valor de la tierra, que hay mediciones, Nico, que son absolutamente, pero en ese momento yo no pude hacer una acción autónoma, era una acción media loca desde el punto de vista jurídico, pero yo decía, ¿cómo puede ser que el máximo tribunal provincial no pueda participar en una denuncia pública ante una situación que parece una especulación fenomenal a nivel nacional? Bueno, finalmente no se hizo, pero ese tema hay que tratarlo. Por ejemplo,
yo le decía, sí, hay, las distintas fuerzas políticas dicen, la tierra pública hay que comprarla más barata. Si es necesario hay que expropiarla. Si es necesario hay que conseguirla, porque de otro modo no podés tener un crecimiento armónico. Bueno, más o menos, en términos generales, creo, por lo menos lo que yo interpreto como una respuesta a tu pregunta, que es muy interesante. Perdón, queríamos darle la palabra a Chucho, porque bueno, hoy venía viajando cuando empezamos y queríamos evitar cualquier problemática vial. Así que Sí. ahora que llegó. Ahora que paro. Me suele suceder. Ya llegué al domicilio. Bueno, gracias, Lu. Gracias, bueno, Gregorio está gritando un poquito. Pero ya Gregorio estamos ahí. participa también. Gracias, compañeros. Sí. Gracias, compañeros y compañeras, por estar presentes. Lu, muy buena la iniciativa. Bueno, Negro, tu relato que por lo menos en términos personales lo he escuchado varias veces y siempre hay un dato más para aportar a la historia de la ciudad, ¿verdad? Y en ese sentido, más allá de la pequeña participación saludándolos, les quería decir que obviamente que sobre lo que relata el Negro es sobre lo que permanentemente nos fundamos en cuanto a la gestión, en este caso del Consejo Deliberante. Muy sintéticamente, comentarles algo que ha venido pasando en la ciudad. Yo creo, Negro, que aún el poder económico le ha ganado algunas veces al poder político, y esa situación que comenta Carlos de tratar de juntar todas las fuerzas políticas, lamentablemente el gran poder económico en la ciudad de La Plata que atraviesa lo político. Y por lo tanto, lamentablemente, por ejemplo, en el año 2010, cuando el Negro relataba toda la historia de la gestión de Julio durante los 16 años, desde el año 91 hasta el año 2007, fundamentalmente se centró en dos grandes ejes, que eran los dos planes estratégicos armados, generados con todas las fuerzas políticas, con todas las instituciones, fundamentalmente con la Universidad de La Plata, y sobre esas bases fundantes era donde Julio, de alguna manera, había encontrado esa síntesis que decía La Plata, ciudad inconclusa. Cuando decía La Plata, ciudad inconclusa, cientos de edificios públicos se fueron terminando, como enumeraba Carlos, la catedral, el estadio, el teatro único, el eje fundacional de calle 53, donde toda la administración pública se desarrolla, y esa idea pendiente que quedó de trasladar esa administración pública a otros lugares. Por ejemplo, estábamos también en desacuerdo con esas dos grandes torres que se habían construido hacia los costados del municipio, como ustedes puedan ver, y lo que comentaba el Negro, el no cuidado del cordón fruto-hortícola, que era tierra fértil, tierra negra, donde realmente el cordón fruto-hortícola es uno de los más importantes, o quizás el más importante del país. Dicho esto, se avanzó sobre tratar de finalizar esa ciudad y concluirla. Lamentablemente, en el año 2010 sufrimos un cambio del Código de Planeamiento Territorial, que ahí también se hizo desde el Consejo Deliberante, donde se cambiaban muchísimas normas que en la ciudad se habían establecido, que lo había hecho Julio también. Como por ejemplo, la extensión y las alturas de los edificios en el casco urbano, que el crecimiento armónico que comentaba Carlos realmente fuera concreto, no a los barrios privados, a los barrios cerrados, también fue una de las características, la conservación fundamentalmente del bosque de la ciudad. Por eso lamentablemente seguramente debe haber muchos hinchas de estudiantes o de gimnasia también, porque ahí también se dio una discusión sobre el avance de los clubes en el pulmón, en lo que nosotros consideramos en el pulmón verde del casco urbano, y lo que nuevamente, o sea, fíjense que todo lo que se hacía tenía una lógica, como por ejemplo fue lo que también comentaba el Negro, el parque ecológico que tanto le costó al municipio. Perdón esta extensión, pero simplemente comentarles este abandono que se hizo desde la política en el 2010. Luego, lamentablemente, las repercusiones que tuvieron en el 2013 con las inundaciones del 2 de abril, un hito histórico que nos marcó como platenses. Y finalmente, lo ha demostrado también Cambiemos con el abandono de los edificios públicos. Ustedes bien saben la pelea que estamos surgiendo, por ejemplo, con el anfiteatro del Bosque, donde quedó destruido
Vieron cómo quedó el techo nomás del Estadio Único, el Teatro Argentino, que lamentablemente la sala lírica, la más importante, la tercera sala lírica más importante del país, después de la sala del Teatro Colón, la sala del Teatro Argentino, destruida, lamentablemente. Lo único que se pudo medianamente conservar fue el Teatro Coliseo Podestá, que fue también restaurado en la época de Néstor y de Cristina. Así que, digo, estos hechos que tienen que ver más que nada con la administración política que se ha desarrollado 2010, 2013 y los 4 años de la pandemia macrista, como suelo decir yo, lamentablemente han ido en deterioro de la ciudad. Un dato concreto, por ejemplo, de la pérdida de trabajo, que también es algo que manejamos. Nosotros en el 2015, en ANSES, por ejemplo, dejamos solamente 50.000 niños y niñas con la asignación universal. Hoy hay más de 75.000 niños y niñas. Esto saben lo que quiere decir fundamentalmente la pérdida directa del empleo. No me quiero extender más, me encanta la iniciativa que han generado por jóvenes por la provincia de Buenos Aires, así que felicitarlo. Sigan adelante, obviamente que cualquier situación que les pueda ayudar desde el Consejo Deliberante, así estaremos. El lunes ya la vamos a tener a Lu charlando con todos los concejales y concejalas de la ciudad. Pero bueno, simplemente agradecerles la participación y quería dejarles estos comentarios que son los pilares sobre los cuales estamos luchando día a día desde el Consejo Deliberante para tratar de cambiar la realidad de la ciudad. Gracias, chicos y chicas, gracias, Lu, gracias, Pedro. Muy bien, Chucho. ¿Yo puedo hacer una aclaración? Sí, obvio. No, lo que quería decir que nos falta hablar algunas cuestiones. Está bien lo que dice Chucho y agrega algunos puntos que me parece interesante, Lucía, que después ampliar esta mecánica de hablar sobre los temas de la ciudad. Porque al hablar de los temas de la ciudad, sobre todo en esta ciudad, por eso decíamos la capital, estás hablando de la historia argentina, estás hablando de la ecología, estás hablando de un pensamiento de avanzada que fue el pensamiento de creación de la ciudad de La Plata, y fíjate vos cómo se anticipó la ciudad de La Plata, que al hacer este tipo de características de ciudad tan amplia, tan llena de sol y de aire, tan para el hombre, pensada como un criterio médico, esta ciudad de La Plata se anticipa a lo que dice la propia Constitución en las reformas que se hicieron en el año 94, cuando anticipa que la obligación que tenemos nosotros, esa Constitución, al decir que nosotros debemos cuidar el medio ambiente por las generaciones que vendrán en el futuro, yo creo que es la primera vez que se plasma en una norma jurídica el criterio de que hay un sujeto de derecho, que es la gente que va a nacer en el futuro. Ese sujeto de derecho es a quien nosotros le debemos rendir responsabilidad, rendir cuentas de nuestra responsabilidad frente al medio ambiente, que era lo que pensaban los que idearon este concepto de ideal de la ciudad de 1890. Y además es lo que está planteando el Papa Francisco en el mundo. Limitar las estructuras de producción, porque si no, el medio ambiente es imposible que nosotros lo cuidemos como es absolutamente necesario para la vida, donde van a estar nuestros hijos, nietos y las generaciones que vendrán. Ahora, este pensamiento en la ciudad de La Plata, para un concejal, Chucho, como para un diputado, como para un funcionario, es mucho más responsable para nosotros, es mucho más responsabilidad, porque esta es una ciudad de vanguardia. Fue una ciudad que al ser capital, no se olviden ustedes que la capital significa cabeza, que son las ciudades-estados que empujan hacia adelante al resto de las ciudades, que más que la empuja, que son las que les marcan el camino. Y las capitales son las que consolidan y hacen fuertes los estados-nación. Y las ciudades en sí mismas, hace muy pocos años, empezaron a adquirir un movimiento muy particular que les dio una preeminencia y empezaron a trabajar como estructuras propias, con sus propios intereses, con sus propias estructuras económicas, y entonces han armado ligas de ciudades, relaciones entre ciudades que nosotros también las generamos, espacios de trabajo en común,
y donde las ciudades capitales tienen un rol fundamental. Entonces nosotros deberíamos analizar el rol de capitalidad, no como se planteó en estos días, lamentablemente, en el área de la provincia de Buenos Aires, impulsado por la oposición actual, pero el que lo planteó como una especie de, bueno, denme algo porque yo si no, no voto el presupuesto. Así no se trabaja un tema que tiene que ver con el rol de capitalidad. Esto tiene que ver con la identidad propia de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la provincia de Buenos Aires tiene que ver mucho esa cuestión de capitalidad que está enraizada en la provincia con, con el destino de la ciudad de La Plata. Fíjense, nosotros hicimos una ley de capitalidad. En realidad la ley de capitalidad, los primeros que le hicimos fuimos nosotros. Esa ley de capitalidad preveía un aporte para la ciudad de La Plata. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la ciudad de La Plata tuviera, si quieren otro día hablamos de ese tema, porque es más extenso, pero tiene que ver con el criterio también que se empezó a trabajar en las ciudades españolas de consolidación de las estructuras de gestión de servicios de las ciudades capitales, para que el uso que se le da a la ciudad capital, justamente por tener esa función, con la presencia permanente de gente que actúa dentro de la ciudad y que produce un desgaste y una necesidad de funcionamiento de los servicios en forma permanente, sea retribuida tanto por la provincia como por la nación. ¿Para qué? Para que lo que recauda de sus propios habitantes el municipio sea volcado fundamentalmente no al casco urbano, sino a las necesidades que son de la periferia. Es una idea, un tema para discutir, pero tiene que ver con algo que está íntimamente relacionado con esta política de acuerdos. ¿Por qué no salió la ley en su momento? Porque en realidad se utilizó nada más que para aumentar la tasa de capitalidad, que no tiene que ver con el concepto del rol de capitalidad, que es mucho más que eso. Y necesita una discusión que ustedes la pueden dar en el futuro, que ustedes la pueden dar, pero no para una conveniencia de la ciudad de Plata y del platense. Es una estructura de reivindicación política para la ciudad de La Plata, que nunca recibió esos aportes, esa reivindicación, con todo lo que le dio a la unidad nacional. Bien, perdónenme la vehemencia, pero dice, terminé yo con eso. No, muy bien, buenísimo. No sé, ¿quieren? Avanzamos en el chat para los que quieren hacer preguntas, así directamente van tomando la palabra. Yo hasta que eso pase, Negro, yo quería hacerte una pregunta que tiene que ver con la experiencia de todos los años que estuvieron en la gestión con Julio y todo lo que pudieron hacer posible. Y también las cosas que quedaron pendientes, digo, pero que sí estaban proyectadas, porque si hay algo que caracteriza la gestión de ustedes fue la planificación permanente, digo, estratégica en muchos planos, no solamente en los términos urbanísticos, sino en muchos otros planos. ¿Cuál fue para vos la medida más importante, si se puede elegir una, de las que ustedes tuvieron en la gestión? ¿Y cuál te parece que es la que quedó pendiente, que podría considerarse la más importante? Sé que es difícil esta pregunta porque hay un montón de cosas para seleccionar de todas las que hicieron y de todas las que se podrían hacer, pero bueno, como para que tengas que elegir dos. Sí, seguramente me voy a olvidar de algunas, pero por ahí no podría decir una sola, pero yo te voy a decir algunas cosas. Me parece muy importante lo que decía al principio del completamiento del cuadrado original, me parece importantísimo. Me parece muy importante también la adquisición del parque ecológico, porque que ahí quedó la otra parte, que sería el parque del oeste, ¿no? Y el parque del sur, porque la idea era esa, tener norte, oeste y sur, porque eso aumentaba, como yo te decía, la relación entre la cantidad de habitantes y el aire libre. Me parece muy importante la defensa del espacio urbano. Me parece muy importante haber dado una pelea muy dura
con las inversiones inmobiliarias para mantener el espacio público. Y me parece muy importante también que la ciudad de La Plata recuperara, digamos, espacios para los diferentes ingresos. Por ejemplo, la avenida 7 hasta Gonet, que era, ustedes no sé si ustedes no la conocieron porque eran muy chicos, pero era un lugar donde había accidentes permanentes, la gente iba por la calle 7, que era una cinta asfáltica angosta. Bueno, eso quedó todo, no solo por la conectividad, sino por el progreso que significa para la zona, como la calle 25, ¿no? También hasta el fondo, hasta Gonet. Esos son ingresos distintos a la ciudad de La Plata que me parecen importantes porque tiene que ver con el reordenamiento del tránsito. Nos quedaron pendientes quizás una reforma mucho más clara de lo que era el sistema de transporte urbano, y nos quedaron pendientes, como te decía, la adquisición de esos espacios de tierra pública como para acrecentar el valor del aire puro y del verde en nuestra ciudad. Y me parece muy importante, como Chucho mencionó también, que cuando se hizo el plan, se hizo un plan estratégico basado no solo en los criterios que va a explicar seguramente Sergio Reza la próxima reunión, sino que además hubo una participación popular muy grande y una participación institucional muy grande. Una ciudad que tuvo un funcionamiento muy democrático y cada temática estaba expresada en los consejos que se habían armado en ese momento, que era Consejo de Ecología, los consejos que tienen que ver con el deporte, etc. Y después otra cosa que me pareció muy importante y que tiene que ver, que después no se continuaron del mismo modo para que crecieran uniformemente, fueron las nuevas centralidades de centros comerciales que le daban a distintos puntos de la provincia, de la ciudad, una vida muy activa y muy especial. Para eso hubo que construir mucho, Lucía, mucha cantidad de conectividad interna, que fueron los planes de asfalto, que fueron muchísimos. Pero el centro de Los Hornos, que era uno de los más avanzados, el centro de Citibel, ustedes han visto cómo ha crecido, Olmos, Gonet mismo, bueno, no me acuerdo ahora, pero todos en cada lugar teníamos las nuevas centralidades que tiene, y después correr, a mí me ha tocado intervenir activamente y nos han hecho todo tipo de maldades para impedirlo, pero lo hicimos igual, por ejemplo, para que se trabajara lo que eran los centros comerciales a cielo abierto y no nos dejáramos invadir por las grandes estructuras, con las grandes estructuras comerciales cerradas, como una de las cuales querían instalarla frente al bosque en la calle 122, después de 50, donde después está la universidad. Bueno, ahí querían hacer una estructura gigante que iba a afectar rotundamente al bosque, y bueno, lo que también, un tema opinable, pero yo opino igual que opinaba el intendente Alac, que no era contra un club, sino el tema de respetar el valor que tiene el espacio del Bosque de La Plata con la ampliación de los 2 estadios de fútbol. Pero bueno, eso, hoy hay realidades distintas, hay que trabajar sobre lo que ya tenemos. Pero bueno, eso es más o menos, pero yo digo, construcción democrática, espacios públicos, asfalto y servicio que tienen que ver con la salud, y después trabajar en el tema de salud, que se trabajó mucho, porque con una tendencia a que La Plata se sintiera como una ciudad saludable. Y en ese sentido me parece además como una ciudad de vanguardia médica que bastante cerca tuvimos y estamos peleando además contra intereses que la querían llevar, por ejemplo, que el gran centro médico de la provincia de Buenos Aires instalara, algunos decían en Mar del Plata, otros en La Barría, en la época de Menem, me acuerdo, y después pelear alternativas que después nunca se pudieron concretar, como el puente Punta Lara Colonia, que muchos lo discutían,
nosotros estamos de acuerdo, y que tiene también como generar una vía de conectividad con las mega ciudades brasileñas y pasar del Océano Atlántico al Pacífico por vía terrestre, pasando hasta Chile, que es otro tema para comentarlo un día. Bueno, no sé si contesté, por ahí me olvido algunas cosas más. Lu, ahí Emi tiene levantada la mano. Ah, yo no lo veo por eso. Bueno. Bueno, hola Carlos, un placer estar acá. Quería preguntarte, porque particularmente creo que la ciudad está en pésimas condiciones, ¿qué sería lo primero que harías si vos agarraras la ciudad? Yo creo que, como te decía recién, yo creo que el casco urbano, como vos decías, lo que decía Chucho también, digamos, el deterioro de los espacios públicos es muy grande. Entonces yo le daría un tratamiento principal. Pero lo que creo que lo más grave, lo más inmediato, que es una tarea conjunta para hacer con la provincia y también con la nación, es resolver esta profunda desigualdad que hay y trabajar muchísimo en lo que sería la urbanización, hacer un gran proyecto de urbanización de todos los lugares donde vive hoy la gente más humilde, evitar que se siga perdiendo las tierras productivas, sobre todo en el lado oeste de la ciudad de La Plata, limitando estas estructuras de nuevos barrios, y discutir cómo tiene que ser rápidamente el crecimiento de la ciudad de La Plata. Si la ciudad se va a extender horizontalmente, vos pensá, Emilia, que sería cubrir rápidamente todo el territorio de la ciudad de La Plata. Hay que ver dónde puede crecer verticalmente y hasta dónde es ese crecimiento vertical. Estas son las grandes discusiones que hay claramente. Para eso están los colegios profesionales, para eso están los intereses de los vecinos, para eso está el Consejo Deliberante, para eso está el aporte de la Universidad de La Plata. Yo creo que volver a discutir lo que hoy decía Chucho, cómo se trabajó esa planificación en la época de Julio Alac, priorizando los intereses del conjunto y sobre todo el espacio público, es lo primero que habría que hacer. Negro, perdón Lu, para también abonar a lo que decías, y además hoy vieron que el fin de semana, creo que en el diario El Día, salió un informe sobre la Universidad Católica, donde dice lo que Lu nos anticipaba, más de 260 asentamientos, donde alberga a 50.000 familias, ¿bien? Entonces digo, uno si llegara a tomar el poder municipal, dice, bueno, ¿cómo hago con este desastre? Obviamente que sería muy complejo, pero sí se puede hacer. O sea, ¿vieron ustedes la bajada de la autopista cuando se ingresa a la ciudad? Eso, en el año 2002 aproximadamente, o un poquito antes, era un asentamiento, concretamente, o sea, un asentamiento de gente humilde, donde económicamente había serios inconvenientes también. Recuerden ustedes la crisis profunda del 2001, y ahí se hizo un esponjamiento que nosotros le decíamos, pero con los tres gobiernos, como decía Carlos, la nación, la provincia y el municipio. Costó muchísimo transformar ese barrio en lo que hoy es un barrio de plan federal de casi 1.000 casas, y un trabajo, digo, de hormiga, porque la verdad que se sacó a la gente, se la reubicó momentáneamente en otros lugares, se construyeron las casas y luego finalmente fueron a habitar nuevamente. Lo mismo, algo similar sucedió el 19 y 526. Digo, fueron gestiones donde de alguna manera, si se ponen permanentemente alineados, por eso también fue lamentable lo que pasó en los 4 años de macrismo, cuando tanto la nación, la provincia y el municipio eran del mismo color político, porque siempre la excusa va a estar, bueno, no, Garro es Garro y nosotros no le vamos a querer dar recursos, o sí, etcétera, etcétera, pero digo, cuando estaban alineados no lo hicieron. Así que fundamentalmente, digo, quería traer estos ejemplos para que
para que realmente podamos seguir soñando, para que realmente eso no se transforme en una utopía y decir, bueno, la verdad que esto no se puede hacer nada, porque todos ustedes son militantes y cuando vamos a cada uno de los barrios vos decís, bueno, la verdad que es inviable, ¿cómo hago yo acá para, como dice el negro, urbanizar determinados lugares? Pero la verdad que en algún momento se hicieron, ¿no? Muy bien, está bueno eso recordar, yo me había olvidado, está muy bien lo que dice Chucho. Ese barrio de la entrada de la ciudad es un gran ejemplo, también el 19.526. Está bueno. Y eso hay que trabajar en eso. Sí. Bien, está Fede para hablar y después Martín Pedersoli también. Hola, Negro. Te quería hacer una consulta sobre dos cuestiones. Primero, ¿dónde tenían previsto instalar el Parque del Sur y el Parque del Oeste? Ambos, pues, nunca había escuchado sobre el proyecto. Y otra cosa era si tenían previsto en algún momento, en algún proyecto, trasladar el hipódromo hacia otro lugar y ganar el espacio donde actualmente funciona el hipódromo como un espacio verde para la ciudad, espacio público. Sí, en los lugares específicos no estaban, no teníamos el terreno, la tierra. Había algunas en vista al oeste, había muchísimo más lugar, ¿no? Pero bien para el lado de Abasto, tratar de seguir un poco la línea de la 52, llegar hasta más cerca de la Ruta 2. Pero no teníamos un lugar específico, por lo menos yo no me acuerdo. Y en la parte sur también se pensaba, había unas grandes extensiones de terreno ahí después de la 7 y la 90, el 90 y pico, que había en lugares donde se iban a construir unos barrios que después no se construyeron, pero la verdad que eso no se pudo terminar. Pero más o menos el tema era encontrar un espacio y vos pensás que para el lado de lo que hoy es Icardi, que estamos hablando, Federico, de hace, ¿cuánto? 20 años, 20 y pico de años, donde, digamos, no había tanta, en algunos lugares donde no había tantas casas, pero para el lado de Sicardi, para el lado del sur, para el lado de Garibaldi, había espacios importantes que se podían haber conseguido y en ese momento, bueno, no pudimos terminarlo. Pero pero la pregunta es muy buena. Y la verdad que me voy a poner a ver cuáles eran los terrenos, no me acuerdo. Y la otra pregunta era. La otra pregunta era si en algún momento habían proyectado el traslado del hipódromo, como para ganar el lugar como espacio público. Mirá, que yo recuerde, ahí con el tema de la actividad del turf había un problema. Aunque parezca mentira, es mucha gente la que trabaja y vive de la actividad del turf. Y también, con el paso de los últimos años, digamos, los hipódromos han quedado desiertos. Con el tema de las agencias, un cambio cultural, la gente dejó de ir a las carreras hípicas. Las carreras se siguieron haciendo. Hubo un deterioro muy grande en cuanto, yo no sé si en cuanto a los ingresos, pero sí por lo menos a la presencia de la gente. Antiguamente, yo te digo, lo que pasa es que si me pongo a hablar así, se van a dar cuenta de la edad que tengo y me da vergüenza. Pero yo trabajé en el hipódromo, vendía boletos, trabajé en lo que era el sector socio. Era impresionante la gente que iba los fines de semana al hipódromo. Yo los domingos entraba a las 10 de la mañana, salía a las 9 de la noche. Y era impresionante. Pero después hubo un cambio que se fue, ¿viste? Y entonces quedó la duda de qué hacer con el hipódromo. Teníamos proyectos para hacer en el lugar del hipódromo centro de convenciones, algunos querían hacer parte de un barrio. También hubo un proyecto que se materializó parcialmente de llevar todo lo que eran los stud que están en la zona a la parte de adentro del hipódromo. Algunos se hicieron, que se hicieran las construcciones porque los vecinos también, muchos se quejaban de que
paseaban los caballos, que podían tener accidentes. Claro, la ciudad se integra cada vez hay más autos y un caballo por la calle, así lo lleven de la rienda o lo esté montando algún jinete, era un problema. Pero finalmente fueron todos proyectos que estaban en el aire, ninguno que tuvo una concreción cercana. La verdad que todavía creo, y está muy buena la pregunta, Federico, porque ese es un tema que hay que resolver en la ciudad. Es un lugar que hay que resolver, un lugar ¿Vos con tu específico. experiencia lo ves muy inviable al proyecto del traslado? De traslado del hipódromo y bueno, con ello todos los estudios, ¿no? Habría claro, que hay que buscarle ver la todo, vuelta, pero por eso bueno, es... habría que redimensionar cómo está la industria. Había una industria vinculada al tour muy grande. Creo que eran 1000 y pico de personas que trabajaban, y vivían de eso directo o indirectamente. No solo los que trabajan en los estudios, sino la gente vinculada a los elementos que necesitan ellos, además de los que trabajaban en el hipódromo. Yo creo que es un tema para pensar. Te aclaro, quiero ser honesto, que yo siempre defendí la actividad del tour. Me parecía que había que defenderla y que caracterizaba mucho a nuestra ciudad, que era muy importante. Lo que pasa es que después fue decreciendo. Inclusive algunos ahora la cuestionan por el tema, digamos, de la protección al animal. Es decir, es un tema que está también en discusión. También es cierto que ahora lo que dice Federico es importante. ¿Por qué? Porque hay algunas discusiones que se van a dar hoy, que en otro momento no estaban en discusión. La estructura cultural nuestra de hace 20, 25 años ahora ha cambiado, y algunas cosas han tomado un cariz mucho más sensible, y hay que trabajarlo de otra manera. No nos olvidemos que nosotros estamos haciendo este análisis no en una situación estática, estamos viviendo un cambio de era en la humanidad. Por lo tanto, estos son tiempos de zozobra. Y de zozobra, ¿por qué? Porque son tiempos de cambios estructurales profundos, muy veloces en comparación de otros. Nosotros estamos viendo hoy lo que sería, digamos, la época cuando apareció la invención de la imprenta, pero que ahora es muchísimo más veloz, muchísimo más veloz. Entonces ustedes se van a estar rápidamente enfrentados a resolver estas cuestiones. No van a tener el tiempo que tuvimos nosotros. Hay cosas que hay que resolverlas ya. Y hay que resolverlas ya tratando de no olvidar el pasado también. Pero es interesante como lo plantean. No sé, no te puedo contestar muy concretamente porque no lo sé. Marta, ¿querés preguntar vos? Bueno, dale. Carlos, buenas noches. Gracias por la charla. Y la verdad que espectacular. Y bueno, agradecerte porque si estoy en este grupo es gracias a vos. Porque todo lo que me dijiste era verdad, así que bueno, te lo agradezco públicamente. Bueno, mi consulta en este caso es, vos decías, y vinculado al tema sanitario, que claramente la ciudad de La Plata tiene un prestigio muy grande en lo que respecta a cuestiones de salud, y bueno, está a la vista los grandes líderes de la parte sanitaria que han salido a nuestra ciudad a nivel nacional e internacional, y también la distribución, digamos, la llegada de gente del interior para la alta complejidad. Creo que uno de los desafíos, y ahí va mi consulta, era vinculado a cómo veías vos la organización municipal y la responsabilidad que tiene hoy en esta organización vinculada a las unidades sanitarias, a dar respuesta más que nunca a estos barrios que vos bien decías que se deben urbanizar, y que claramente la participación de las unidades sanitarias cerca de los domicilios de los o las vecinas debe estar presente y debe estar articulado con los hospitales provinciales, tanto los hospitales provinciales públicos, y también con la salud, entre comillas, privada, porque la mayoría depende del Estado vinculado al IOMA. Así que, bueno, creo que hay una idea de un sistema de salud integrado, articulado, y quería consultarte a vos cómo en su momento habías encontrado esas unidades sanitarias, cómo ustedes las pensaron. Así de paso me das una mano para la charla que tengo que dar yo.
y cómo lo ves ahora en el futuro, entendiendo obviamente que también el modelo médico también está cambiando. Antes era un modelo médico hegemónico en el que lo único que servía era ser cirujano, ¿no? Y hoy sabemos que las medidas de promoción, prevención de la salud, también tienen un rol fundamental y que hay que darle igual importancia, ¿no? Necesitamos personas con alta capacidad en la alta complejidad y de alta capacidad en la baja complejidad. Así que bueno, te quería consultar eso y nuevamente agradecerte por tu charla y por todos los consejos que me has dado. Bueno, Martín, muchas gracias. No, primero quería aclarar, porque Martín me hace un agradecimiento público, y si no es que yo digamos, viabilicé que Martín se acercara al grupo de Julio, fundamentalmente, además de ser una excelente persona y de tener un compromiso muy grande con su tarea como médico, y además como médico en la agremiación médica y como médico en todas las actividades que tienen que ver con la salud. De modo tal que nosotros lo que tratamos es de que se acerquen todas las personas jóvenes que tengan la actitud de trabajar para el conjunto. Así que para mí es un orgullo que vos estés trabajando con nosotros, al revés. Por eso por un lado. Y por el otro lado, vos tocaste un tema que es muy importante. Primero porque también los municipios cambiaron. El origen del municipio, que era lo que se llamaba, todavía las leyes hablan del ornato y de la salubridad pública, digamos, pero no tenían los intendentes la cantidad de misiones que tienen hoy. Uno de ellos es la salud. Por eso, en la época de Julio, se hicieron, primero se reestructuró todo el sistema de delegaciones, es decir, los espacios administrativos para gobernar, digamos, la ciudad, que es una ciudad extensa, son 900 kilómetros cuadrados, con lugares diferenciales, pero además con la construcción de salas para que tengan lo edilicio, signifique las posibilidades de atender del mejor modo posible a la gente de los distintos barrios de la ciudad. ¿Por qué? Primero porque en la ciudad de La Plata, como hay varios establecimientos, vos lo conocés muy bien, Martín, todos, y la gente tenía la conducta de ir a todos los grandes hospitales, iba todo el mundo al San Juan de Dios o todo el mundo al San Martín, y en la medida que crecen las estructuras de las unidades sanitarias, la gente se siente más comprometida, pero en un doble sentido. La unidad sanitaria estuvo mucho más cerca de la gente, y empiezan a trabajar en esta cuestión que planteaba recién Martín, que es fundamental, que es el cambio fundamental que tiene que dar, digamos, todo el proceso de lo que es la salud pública, y que es la intervención en las estructuras de prevención, de censo, de consideración de datos, que si una persona vive en un barrio determinado y todos los datos de salud están cargados en la unidad sanitaria, pero también en una cuestión central y también vinculado con el hospital público grande, ahí se puede direccionar adecuadamente la gente para que los grandes hospitales tengan, en las situaciones más delicadas, digamos, desde el punto de vista médico o de más complejidad, y nosotros en los primeros auxilios o las cuestiones básicas tomarlas en las unidades sanitarias y resolver la mayoría de los problemas, pero sobre todo resolver la cuestión del seguimiento de los tratamientos, enfermedades, etcétera, que cada vez la gente los necesita más. Así que la estructura, Martín, de las unidades sanitarias para mí es absolutamente fundamental, porque tiene mucho que ver, mucho con nosotros. Estamos hablando de salud, pero estamos hablando también de la cuestión social. Si nosotros vamos a urbanizar, lo que tenemos que saber es cómo está la gente. Hoy estuve hablando yo como subsecretario, me tocó estar representando al ministerio en lo que lleva a ser el trabajo del próximo censo nacional, donde la provincia adhiere y tiene, digamos, una estructura que se llama el Consejo del Censo, que lidera o que conduce el ministro de Economía de la provincia, etcétera, y todos los funcionarios. Nosotros
somos colaboradores. ¿Qué es lo que va a decir? El censo, la primera pregunta de los temas fundamentales, es relacionar a la gente. Ese censo, yo pensaba que tiene que ser un censo permanente de cómo está viviendo la gente alrededor de las unidades sanitarias, para que nosotros tengamos un cabal conocimiento y sí armar las estructuras de prevención. La primera estructura de prevención, corregime si me equivoco, Martín, es conocer dónde está la gente, dónde vive y cómo está su situación inmediata con la realidad. Que si realmente tiene la vacuna, si realmente el embarazo fue comunicado, si realmente la gente... porque tiene que ver además con la obra pública. Es decir, la seguridad está vinculada directamente con hay agua, no hay agua, cloacas, cómo vive la gente y cómo viven los chicos, para ver qué dinero hay que vehiculizar para resolver las cuestiones. Nosotros siempre decíamos, los derechos se exigen con recursos. Entonces, los recursos, pero para que los recursos sean utilizados hay que hacer presupuestos que tengan que ver con la realidad. Para lo cual nosotros, es tener datos. Los datos que manejen las unidades sanitarias junto con los lugares centrales de salud tienen que ser datos absolutamente fidedignos y generosos y que permitan el seguimiento. Para lo cual también hay que trabajar con mucha gente que va a trabajar fuera de las estructuras. La gente del trabajo de campo, me parece que en la medicina del futuro, en la medicina pública del futuro, es absolutamente fundamental. Así que a mí me parece que el crecimiento de la importancia de las unidades sanitarias, desde que Julio fue intendente, durante su gestión, y ahora ha sido creciente y de manera acelerada. Lo que sí me parece que hay que cubrirlas mucho mejor. Creo que hay que hacer aportes importantes de diseño para protegerlos, de seguridad para proteger a los que trabajan allí, es decir, un montón de cosas que, bueno, después sería motivo de la charla tuya. Pero muy importante, es muy importante, muy importante. Muchas Hoy gracias. la Carlos. salud es una tarea social básica. Belu, vos ves a las personas que tienen levantada la mano porque yo no lo veo. Sí, está Martín Gardela. No sé si sigue por acá, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos y Norberto, ¿cómo están? Tengo dos preguntas, porque hablabas recién de urbanización y la verdad que me llamó mucho la atención y te quería consultar si era viable o si esa sería la respuesta a la descentralización de la población que estamos viviendo cada día en lo que es el centro de la ciudad de La Plata, si podíamos alejar algunas instituciones para que haya un mejor, un mejor tráfico. Esa sería una de las preguntas. Y la otra es si podemos volver a creer en una ciudad autónoma sin recurrir a otros órganos. Por ejemplo, porque recuerdo que una de las preocupaciones tal vez de Julio era que, por ejemplo, si tenemos que alejar a las universidades, necesitamos un tren universitario, por lo cual la ciudad no está al alcance de las circunstancias con respecto a la población. Digamos, yo te voy a decir, digamos, como un elemento de universidad en el centro, y me gusta ese amuchamiento institucional, me parece bueno para la ciudad. Pero lo que sí es cierto que el crecimiento ahora, en términos de cantidad de gente, va haciendo que la ciudad se ponga un poco más difícil para manejarse, sobre todo la presencia del automóvil dentro de la ciudad y con las características de los platenses que quieren ir a panadería en el auto a media cuadra de la casa. Viste que todos lados es muy difícil que
que la gente no use el auto. Por eso decía que a nosotros nos falta terminar una reforma del transporte público que nos permita manejarnos de una manera distinta. Hubo proyectos en nuestra época que no se hicieron, por ejemplo, que ahora, por ejemplo, se mejoró mucho con el tren que va a Citibel. Vos, por ejemplo, tenés Citibel a Villa Lisa, puedes ir en el tren rápidamente, en muchas mejores condiciones. Había idea de hacer un tren sobrelevado por el Camino Centenario, me acuerdo, hasta Citibel, Lisa, todo lo que es el cuadrado del casco urbano con algún vehículo o un tren especial para este tipo de emprendimiento. Bueno, un montón de cosas. Lo que sí es cierto también que se pensó en desagotar un poco el tema de la ciudad, unificando, por ejemplo, lo que era toda la estructura judicial y administrativa, como decía hoy al comienzo, que se había pensado en uno de los proyectos que se había hecho con la universidad. Una idea era hacerlo en la continuidad de la 52, llegando a la ruta 36. ¿Por qué? Porque de esa manera, llegando a la gente, digamos, los que venían de afuera de la provincia podían ir al lugar donde estuvieran todos los edificios juntos, no como ahora que tenemos muy desperdigado por varios lados, y eso genera también una complejidad para el usuario. De modo tal que no sé si serían ciudades satélites, pero sí hay que repensar el espacio administrativo y entonces reutilizar o refuncionalizar lo que eran los espacios de los edificios, por ejemplo, el edificio del Ministerio de Economía, que puede ser un lugar fantástico para convenciones, etc. Así que eso está, pero tiene que ver con esto que estaba hablando yo al principio. Acá hay que ponerse de acuerdo en el modelo de ciudad y en cómo va a ser el crecimiento de la ciudad, porque que crece, está presente, cada vez hay más gente y cada vez más hay más circulación. Es un tema importante que hay que tratar. No sé si contesté. Sí, perfecto. Me contestaste las dos preguntas. Gracias. Queríamos darle la palabra a Damián Ramírez, que es un compañero que además, no solamente es un gran compañero, sino que tiene una responsabilidad política muy importante porque es secretario gremial regional del Sindicato Argentino de Músicos, al que le agradecemos que además hoy esté participando de este Zoom. Bueno, compañeras, compañeros, buenas tardes. Un placer para mí. Gracias, Lucía. Mi abrazo fraternal para con vos, ya lo sabés, lo hemos hablado 10.000 veces. Y agradecer y poner de manifiesto, ¿no?, lo rica de esta conversación, lo que uno va aprendiendo con compañeros como Carlos, con esta trayectoria, esta militancia permanente, este estar siempre, para mí es fundamental como trabajador de la cultura, y hacer hincapié en una cuestión, ¿no?, para no olvidarnos, porque pareciera ser que a veces la memoria nos juega una mala pasada. Y digo esto porque hemos tenido las consecuencias, y las tenemos actualmente en la ciudad, como bien decía el compañero concejal hoy, ¿sí? Esta pandemia neoliberal, esta pandemia del macrismo, ha quedado desgraciadamente un factor acá en la ciudad de La Plata, entre otros. Pero quería hacer hincapié en algo que decía Carlos al comienzo, cuando explicaba el nacimiento allá de nuestra ciudad, por el año 1882, ¿no? Toda la creación, incluso haciéndolo ver en algún momento cómo se crea allá por Tolosa, con los 7.000 trabajadores que habían emigrado. Y él habló del sentido de pertenencia, ¿sí? Y yo quiero recalcarlo esto, porque si hay algo que ha tenido la gestión, casualmente, de Julia Lac, es el sentido de pertenencia con respecto a lo que es la cultura, fundamentalmente, ¿no? ¿Y por qué digo el sentido de pertenencia como base fundamental? Porque casualmente lo que le está faltando, más allá de las políticas públicas, urbanísticas, ¿sí?, que necesita nuestra ciudad, le está faltando sentido de pertenencia casualmente a esos barrios
dónde le falta otro tipo de cosas. Cuando hablamos de sentido de pertenencia, el pertenecer a algo es importantísimo porque es donde crea las igualdades, crea esa línea de igualdad para poder salir hacia un mañana. Y es acá donde está la desigualdad, porque no tenemos el famoso sentido de pertenencia o no enseñamos el sentido de pertenencia y no lo podemos llevar a esos barrios que tanto necesitan. Pero Carlos hizo hincapié en el sentido de pertenencia como un factor el cual Julio había tomado en su momento, ¿sí?, como base para casualmente trazar esa línea y arrancar hacia un modelo de ciudad que como eje fundamental tenga su parte cultural, arquitectónica, ¿sí?, pero también su parte cultural artística, porque si hay algo que tuvo la gestión de Julio, que yo como artista la reconozco y la he reconocido siempre, tiene que ver casualmente con la cultura artística. ¿Sí? Esa cultura que hoy ha sido olvidada y que durante 4 años el mismo ministerio que fue de Cultura lo llevaron a ser secretaría. Y hoy estamos viviendo las consecuencias de estos 4 años pasados y todavía tenemos acá en la Ciudad de La Plata esta decadencia cultural porque casualmente tenemos una secretaría cultural. Mi pregunta a Carlos, al cual agradezco y saludo, ¿sí?, es, ¿realmente creemos, si vos crees, Carlos, como creo yo por lo menos, que la salida es cultural? Mira, Damián, yo creo que yo no sé si es absolutamente la salida, pero que es un elemento vital y vertebral en el futuro, para mí sí, para mí sí. Yo creo que la ciudad de La Plata, por encima de todas las cuestiones, es una ciudad cultural. Yo te decía recién lo que pensaba que, más o menos por lo que uno ha leído y ha hablado y ha aprendido, que yo decía que hablaba, por ejemplo, con mi viejo, con la gente amiga de él, que había escritores, etc. Yo creo que para los años 30, 40, en ese sentido, la ciudad de La Plata había empezado a armar una estructura cultural muy importante que después se hizo mucho más expandida a los sectores populares, digamos, pero que le dieron una impronta especial. Yo creo, en mi opinión, mucha parte de por llamarlo de alguna manera, de la industria de nuestra ciudad debería ser la cultura. Debería ser la cultura. Debería ser, vos pensás que nosotros, el mismo teatro argentino, por ejemplo, un lugar donde la gente de Buenos Aires venía a escuchar óperas. Y el lugar, digamos, donde nosotros vamos, las exposiciones deberían ser permanentes. Los espacios como San Telmo, yo no quiero comparar, pero qué sé yo, te digo, vos que sos un hombre de la cultura, Berisso es mejor que La Boca, digamos. Si nosotros cuidáramos, digamos, lo que es Berisso como historia, el lugar donde estaban los frigoríficos, la calle Nueva York, eso es mucho más que Caminito, por ejemplo, hoy. Y sin embargo nunca lo hemos podido desarrollar. Lo que sí necesitamos es una enorme consolidación de todos los grupos culturales y que realmente nosotros lo consideramos. Por eso yo te decía que hay que poner a pensar, digo, me importa a mí la cultura, no solo me importa por la cultura en sí misma, sino que para mí tiene que ser una expresión permanente. Vos me hiciste acordar algo que yo no dije, por ejemplo, que fue en la época de Julio revitalizar algo que había hecho Hipólito Franchi, un gran intendente que había tenido la ciudad, que era el tema de editar los libros de todos nuestros escritores platenses, y bueno, y todo lo que se armó en función de lo que era el pasaje de Aldo Rocha, las exposiciones, pero no que fuera estática nada más. Eso hay que generarle movimiento, para lo cual nosotros tenemos que tener gente muy agresiva que salga a vender lo nuestro, entre comillas, pero salir a vender, romper con todas las estructuras estas, romper en el sentido de que no sean las únicas las expresiones que hay en Buenos Aires de los lugares donde están los curadores de algunas expresiones artísticas y que nunca llegan hasta la ciudad de La Plata, que bien podría, pero vender presencia en exposiciones, turismo gastronómico, turismo cultural de todo tipo.
en síntesis, yo creo, y además me parece que hay que trabajar mucho en la gravitación de lo que es la capacitación de todos de nuestra gente de la cultura, para capacitarnos mutuamente, no me refiero, pero para tener una conducta más agresiva a salir a ganar mercado, digamos, de alguna manera. Mira, te voy a poner un ejemplo. En una época yo me había contactado con algunos muchachos que eran pintores, escultores, que tenían unos lugares ahí sobre la calle 1, no me acuerdo, antes de llegar a Tolosa, es un lugar que están varias casas viejas juntas, qué sé yo, bueno. Y yo decía, si nosotros esos lugares, por ejemplo, con una ayuda del Estado, los empezamos como el barrio uy, yo me pongo a hablar de esto, me echan, pero digo, pero por ejemplo, lo que había en la parte de Meridiano Quinto, si yo soñaba con que nosotros pudiéramos utilizar los galpones de Oliver, que están donde venden carbón, etcétera, para que fueran los teatros under, ¿viste? Utilizar toda esa estructura que tiene que ser un nacimiento de cosas que rompan, porque la ciudad de La Plata, al ser una ciudad de vanguardia, es una ciudad que tiene que romper moldes permanentemente. Entonces en ese romper moldes está la cultura. Yo le daría una manija total. Así que me hiciste despertar, me acordé de eso. Total, ¿eh? Sí, me parece muy importante. Y además yo creo que tiene un componente de crecimiento intelectual. Tenemos bellas artes, tenemos escuelas, tenemos de todo en la universidad y además generaría fuentes de trabajo muy importantes. Así contesté. Me entusiasmé y no sé si contesté lo que vos decías. Sí, negro. Bueno, vamos a ir cerrando porque ya estamos casi en las 8, porque tampoco queremos robarte tanto tiempo. No, La verdad que para nosotros es un gusto que hayas estado, esperamos que a vos también te haya gustado. Probablemente te vamos a seguir molestando y vamos a encontrarnos más seguido en estos espacios, digo, de formación, pero también de debate. Les agradezco mucho a Chucho y a Dami también por estar. Y por participar. Digo, me parece también, Damián, tu pregunta y toda la lucha que vienen haciendo los compañeros y las compañeras, digo, también desde el Consejo, por la cultura de la ciudad, que está pasando un momento muy difícil, digo, todos los trabajadores de la cultura en un municipio donde la cultura pareciera que no importa demasiado y que no se trabaja en ninguna línea concreta para que los trabajadores y las trabajadoras de la cultura que están pasando un momento tan difícil o más difícil que todos y todas en relación a esta pandemia y a los 4 años que bien Dami referenciaba de macrismo y de vidalismo que han sido muy difíciles y de garrismo también, ¿por qué no? Así que agradecerles muchísimo por estar, creo que nos deja un montón de temas para trabajar, para ampliar, para seguir charlando, y el próximo jueves vamos a estar charlando un poco de economía. La charla se trata de los desafíos para la reactivación económica de la región. Creo que también un poco hoy se dio el pie inicial para pensar todo lo que tiene que ver con las charlas siguientes. Así que agradecerte de nuevo, Carlitos. Gracias siempre por estar. Además, realmente trabajar con vos es un gusto. Todos los días aprendemos cosas, porque Carlos hoy es subsecretario en el Ministerio de Justicia y sigue llevando adelante una acción muy importante, pero además sigue formándonos permanentemente a todos los y todas los que y las que nos toca compartir su día a día. Así que mil gracias por estar, Carlitos. No sé si querés cerrar vos, te dejo unas palabras para que cierres tu... No, yo solamente agradecerle. Lo que pasa es que ustedes me motivan, decían mucho que no hablaba de La Plata y me empieza a funcionar. Yo lo que decía recién Damián, me acordaba cuando nosotros, fíjate, otra actividad muy importante en La Plata son los teatros, los pequeños teatros. Que nosotros teníamos, si vos tomás los pequeños teatros, es mucho más importante que en muchos lugares de Buenos Aires. Yo no digo compararnos con Buenos Aires, que es una de las megaciudades del mundo, ¿no? Una de las mejores ciudades del mundo. Pero sin embargo, nosotros acá en la Ciudad de La Plata podemos tener, y muy conectado con la cuestión barrial, y muy conectado con este tema de pensar la ciudad. Yo me acuerdo que una vez hicimos, para explicar el tema de violencia a la mujer, que quiero recordar siempre, que hace unos años no era lo mismo que ahora,
¿no? Porque ahora está bárbaro, pues, digamos, el impulso, pero hace 20 años no era, digamos, era mucho más difícil trabajarlo. Y a través del teatro, me acuerdo con César Palumbo, que nos prestó el lugar de él ahí en 1 y 67, hicimos una obra que se llamaba El Despojo, ¿no? Y que trabajaban 2 personas. Y ahí llevamos a todos los compañeros que lo llenamos el lugar, y se dio una mecánica de trabajo impresionante que nos permitía, y nosotros quisimos a partir de ahí hacer en un club del sur, no quiero mencionar, el gran espacio cultural del sur. Del mismo modo que hacíamos estos espacios culturales verdes, digamos, nosotros queríamos también hacer espacios para que la gente no tuviera que venir hasta el centro, no tuviera que venir hasta acá, estuviera cerca de esos barrios las expresiones culturales, inclusive una vez con uno de los chicos que trabajaba conmigo en la Defensoría del Pueblo, hacer el teatro itinerante, ese que se usaba con un carrito, ir por los barrios. Bueno, así que está para hacer, pero bueno, no me entusiasmé con el lado de la cultura. Pero yo estoy muy, muy contento de que me hayan permitido volver a hablar de la ciudad después de mucho tiempo, y casi no estudié, pero alguna cosa me acordaba. Muchas gracias. Genial, gracias Carlos de nuevo. Y además los invitamos y las invitamos, Dami también, te interpelamos a pensar, porque bueno, estas 5 charlas son las primeras que a nosotros se nos ocurría poder hacer, poder empezar a debatir, pero hay un montón de otros temas sobre los que tenemos ganas de charlar, de sindicalismo, de cultura, entre tantas otras temáticas que venimos pensando para la segunda parte de las charlas de formación, así que te estaremos convocando, los estaremos convocando, también a Chucho y al Negro seguramente nuevamente también, y a todos y todas ustedes los esperamos el próximo jueves, nos vamos a encontrar a la misma hora, vamos a estar compartiendo el link, así que gracias a todos y todas por participar, y para mí fue un gusto. Carlitos, gracias de nuevo, y nos estamos encontrando pronto. Muy bien, muchas gracias a todos.